Hay gente, los turistas, que se montan allí con muchas ganas. Y luego ya volvimos a Tánger, y en Tánger pues ya es todo lo que se ha hecho de nuevo, el puerto, todas las calles, o sea, vas viendo alrededor del mar, han hecho hoteles, han hecho edificios, han hecho un puerto deportivo con más de 1.400 amarres, todo a lo bestia, unas aceras amplísimas, farolas, jardines para ir en bicicleta, balnearios que se han hecho, palmeras que las han traído desde... Hay mucha inversión de lo que son los países del Oriente Medio, que buscan en Marruecos pues la tranquilidad, el sosiego y el frescor, porque claro, ahí hay que vivir en esos países. Y aquí vienen, tienen la seguridad de que están en un país musulmán como el de ellos, y aquí es donde se lo pasan bien. Luego me llamó la atención lo que era el Gran Teatro Cervantes y el Cine Alcázar, que se veían como presencias de nuestra presencia y de nuestra cultura. El Gran Centro de Cervantes hace pocos meses pues fue cedido a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se produjo ya la donación irrevocable para que el Gran Teatro de Cervantes en Tánger se restaure y sea un poco un emblema cultural de la ciudad. Me imagino que el Instituto Cervantes seguirá apoyándolo, pero fue el espacio escénico más grande del norte de África, y con una capacidad para 1.400 personas. Había sido en el año 1928 adquirido por el gobierno de Miguel Primo de Rivera. Es un inmueble es modernista, es muy bonito, sobre todo a la fachada pone Gran Teatro Cervantes con azulejos blancos, azules, amarillos, verdes, y con unas esculturas también modernistas que llaman muchísimo la atención. Pero sobre todo Tánger es una ciudad del buen comer, de las compras, de comprar cualquier producto, que siempre va a ser de gran calidad. Y siempre estamos bajo la mirada atenta de las mezquitas, que algunos pues desde sus puntos de vista pues les pueden resultar un poco inquietantes. Yo la verdad no he sentido ninguna inquietud mientras he entrado. Igual es que soy muy osado, pero bueno. No estamos ante uno de los países musulmanes más conservadores en cuanto a las costumbres y forma de vida, pero la religión de Marruecos la sigue llevando por su propio ritmo islámico, donde los hombres pues siguen marcando las normas. Desgraciadamente hay una estricta segregación de los géneros en la vida pública, y puede desconcertar a más de un visitante, aunque en estas grandes ciudades hay una mayor mezcla y una mayor osadía de tendencias. Y la mayoría de los marroquíes son bereberes, árabes o una mezcla de ambos. Y debido a las mezclas entre las dos comunidades se están perdiendo también muchas veces sus elementos distintivos. Los bereberes han vivido tradicionalmente en las montañas y en el desierto de Marruecos. Y ellos hablan 3 dialectos principales: el amazigh, el chelub y el rifeño. Y antes de la creación de Israel también había una importante minoría judía que se había establecido en Marruecos, y la religión que profesaban hizo que tuvieran que escapar de la persecución que había habido en España durante la Reconquista. El Islam ha prevalecido en Marruecos desde el siglo VII, y la dinastía alauita afirma el profeta Mahoma como un antepasado de ellos. 2/3 de los musulmanes de Marruecos pertenecen a la denominación suní, mientras que el 30% son musulmanes no confesionales. Los sunitas creen que el padre político era Mahoma y Abu Kafar fue su primer califa. Por el contrario, algunos chiitas, se les distingue por la vestimenta. Algún amigo
José Manuel, que estaba con nosotros, que ha vivido durante tantos años en Lavapiés y conoce todas las faunas de este mundo habido y por haber, pues estos los chiitas, que son minoría, creen que Ali ben Abi Talib era el hijo político y los primos eran la otra parte de los descendientes de Mahoma. Y la escuela predominante es la de los sunitas en Marruecos, de la escuela maliquí de jurisprudencia, que se basaba en el Corán y hadices como fuentes primarias de la instrucción. Era el Corán en la tradición musulmana que había en nuestra península. Y hoy en día el Islam es la religión del Estado constitucionalmente establecido, y el rey afirma tiene la legitimidad como jefe de Estado y religioso. Y en parte su legitimidad pues apoya en esto que os digo, de que se considera descendiente de Mahoma, príncipe de los creyentes. Y alrededor de las 2/3 partes son sunitas y el 30% también, como os digo, musulmanes no confesionales. La Constitución da derechos y protección al Islam, a diferencia de otras religiones, incluyendo lo que es legal para tratar de convertir a un musulmán a otra religión. Y el Reino de Marruecos es una monarquía constitucional parlamentaria con un gobierno elegido, un parlamento, pero con la peculiaridad pues de que el rey pesa mucho. Del rey no se puede hablar, o sea, allí no hables mal del rey porque te ponen es mejor que no lo hagas, no te voy a decir dónde te ponen. Y otra costumbre que ha pasado de generación y de generación y que está relacionada con la religión de Marruecos es la referida a las mujeres, pues que tienen que ser vírgenes y todas estas cosas, pero bueno, esto también se decía en otras religiones y ahí vamos a correr un tupido velo. Sí que le dan mucha importancia a la familia, que incluso la familia llega a ser mayor el peso que en otras culturas, y pues yo creo que es una de las cosas más sagradas. Y suele haber gran unión y gran fraternidad, aunque hay que tener en cuenta que mucha gente está desplazada en Europa, y en Europa hacen otra vida y hacen otro ritmo. Y como os digo, Tánger, tan cerca, tan bella, con tantas cosas para comprar, con tantas tiendas, mucho más que en Ceuta, que no se engañen. Ahí sí que hay abundante shopping. Bueno, hoy os he llevado desde una parte del viaje de estudios hasta reencontrarnos con los alrededores de Tánger, y esto ha sido hoy Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.